Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la proclamación del Evangelio como lo central en la misión del cristiano. Primero, luego, la misma misión de Jesucristo. Si alguien les pregunta, la respuesta es para anunciar el Evangelio, que es el Evangelio, la buena noticia, la construcción del reino de Dios. Construcción. Jesús predicó el reino de Dios. Es decir, que entre nosotros tiene que reinar Dios. Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar, si yo quiero. Es decir, los valores y los criterios tienen que ser criterios y valores de Dios, criterios y valores del Evangelio. Para regir una nación, señor presidente, para regir una nación, señor ministro, para regir una nación, señor obispo, para regir una nación, señor sacerdote, para regir una nación, papá y mamá, para regir cualquier lugar de la vida, de todo lo que significa la antropología de nuestra humanidad, porque ñandego siempre ñicoteneta en toda organización humana. La organización humana, la humanidad necesita de los tendotas, siempre. Incluso cuando la inteligencia artificial esté más adelantada y la inteligencia artificial sea el presidente de la República y la inteligencia artificial sea el ministro. Entonces, ahí ya no vamos a tener corrupción, ahí ya no vamos a tener amiguismo, ahí ya no vamos a tener todas estas cuestiones que nos vienen a causa de nuestras limitaciones, y nuestras limitaciones son justamente todas las situaciones de pecado, de egoísmo, porque ya se caben de ya hipotañan en maena. Y entonces, por eso digo, no sé cuándo va a suceder eso, seguramente que yo o nosotros que estamos aquí escuchando y rezando hoy a través de estos medios, seguramente que ya no vamos a vivir, a pesar de que el mundo va bastante rápido, ¿verdad? Cada 5 años hay toda una generación que cambia, incluso parece que ahora está bajando menos, ¿verdad? Las generaciones van mucho más rápidas, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial yo pienso que esto va a ser una cosa rapidísima. Y ahí vamos a tener que, seguramente que ya no vamos a tener que votar por la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial pues, nos va a decir, bueno, vea, para que salgan adelante, tienen que hacer así, pum, 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 como invité, mande. Pero después la inteligencia artificial, él otra vez va a guiar. No, usted está tocando el dinero que no le corresponde, señor. Su salario es eso nomás. Vean delante, señor, usted está haciendo coima. Eso no está bien. O no sé si te va a decirlo si está bien, sino que ya te corta nomás ya la mano, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial. Bueno, queridos amigos, aquí hay algo más otra vez, en realidad, que la inteligencia artificial, ¿verdad? De lo que el Señor nos está proponiendo con este día de la celebración de San Pablo, ¿verdad? La conversión de San Pablo. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque aquí nos envía, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Es decir, que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y el reino de Dios quiere decir la justicia, la honestidad, traer los valores y principios, vivir de acuerdo a esta capacidad que Dios nos ha dado, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, yo pienso que esto es lo que está apuntando un poco el Evangelio de hoy.
a que vivamos con estos criterios y valores. Vayan por todo el mundo. Manapi con la yajata ñamos y ¿verdad? ¿Para qué? Hoy en día ya estamos en un mundo globalizado. Desde aquí, desde tu lugarcito, vos podés influenciar, el famoso influencer que dicen ahora, pero para que podamos entender que tenemos que vivir en la honestidad y tenemos que vivir en el camino. Yo digo, ¿para qué queremos acaparar todo? Yo algunas veces me voy y veo la cuestión de la medicina, algunos que con los hospitales quieren acaparar todo, o fundí mi sanatorio y fuera mía, o fundí vos esto y aquello, y quieren acaparar todo, ¿verdad? ¿Por qué, pico, no hacemos bien las cosas que tenemos que hacer? No te contentás, pico, con lo que Dios ya te ha dado. No te contentás. Y encima, para hacerte dueño y tener una hegemonía sobre todo, tenés que coimear y tenés que hacer mentiras y esto que aquello. ¿Entiendes? No se puede hacer eso. Y después detrás de esto ya hay maldad también cuando vos querés hacer hegemonía. Porque le querés fundir a los otros. Querés fundir a otros y que eres acaparapá. Y eso no es evangélico. Los bienes, dice, están para que todos podamos disfrutar. Para que todos podamos vivir bien. ¿Para qué vos querés? O sea, vos, es el egoísmo. Yo me considero el dueño de todo. Y yo tengo que ser el dueño de todo. Entonces, con esa visión egoísta, incluso Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, Dios contempló, miró el mundo y se dio cuenta que el corazón del hombre solamente maquinaba maldad. Anina peor coña nereje, anila ya llegó el Antiguo Testamento. El amor, el servicio, la caridad, la generosidad, la apertura, la ayuda mutua. Mira con la ñandeña y con te mira con. A ver, entonces ya llegó esta ñande ya, esto me debe inteligencia artificial, pero inteligencia ñañe con la inteligencia natural, porque esta es la lógica del cristiano. Pero ñaicote de la inteligencia artificial, la yaya popona a las cosas, pregunta, signo de interrogación, que queda y que cada uno tiene que responder. Que así sea. Que así sea.